Capítulo 3. Crece el primer espejo. Tomé la segunda foto en mis manos y la puse en el espejo y le dije a mi hijo. Esta era yo cuando cumplí mis 15 años, en la época se celebraba con una gran fiesta y muchos invitados. Se escuchaba un vals, había 14 chicas con vestido strapless largos, color azul turquesa, en su parte superior un bordado en canutillos dorados, cristales checos y lentejuelas, confeccionado en una estructura muy fluida que le daba un amplio movimiento a la falda, con tacones altos, muy bien peinadas y maquilladas. Los chicos eran 14 edecanes con traje negro, con camisa azul turquesa de botones y manga larga, como el vestido de las chicas, y corbatín. Introduje más fotos en el espejo y se proyectó mi imagen de esa época, bien peinada. Era los años 80 con el cabello corto y lacado, muy elegantemente vestida en rosa. La parte superior strapless en forma de corazón que desprendía una amplia falda, elaborada en gasa de seda natural, llena de perlas y brillantes que hacían resaltar la silueta. Ejecutábamos la coreografía que habíamos practicado por 2 meses. La fiesta se hizo en un salón alquilado para la ocasión, los invitados veían la hermosa coreografía de vals que desarrollábamos. Era mágico. Todos nos divertíamos. Yo bailaba en el centro con mi padre. La fiesta transcurrió toda la noche hasta el amanecer con muchas risas, bailes y diversiones. Al salir el sol, nos dirigimos a casa. Quería destapar un regalo en particular. Era una bolsa de papel regalo grande, que el profesor del vals me había dado. Lo desenvolví y en el interior se encontraba un espejo rectangular del tamaño de medio cuerpo. Estaba enmarcado en arcilla dorada y metal, con diseños precolombinos. Precolombinos. El profesor al entregármelo me dijo: este regalo lo compré por casualidad a unos indígenas de la Sierra Madre, me dijeron que era de muy buena suerte, por eso lo escogí para ti, espero te guste. El profesor tenía un gran afro, estilo africano, cabellera muy abundante como la época de los años 70. Era un señor guapo y elegante. Entré a casa con el espejo, lo deposité en mi cama grande, fui por un martillo y 2 puntillas, giré observando en cuál de las paredes lo colocaría. Cuando entras en mi habitación, se observa que, al lado izquierdo de la puerta, hay un closet, en la pared de enfrente hay una ventana grande que da a un patio. En la pared derecha mi madre había colgado un crucifijo sin la imagen de Jesús, y en la pared izquierda estaba mi cama sin cabecera. Esa pared estaba libre, así que decidí colgarlo allí. Mi cama era sencilla con sábanas blancas de encaje, con 2 almohadas en color mostaza y 2 almohadones rojos. Con mis manos corrí la cama unos centímetros, para así tener espacio a la pared, porque no quería pisar mi cama que estaba bien tendida. Giré y busqué rápidamente en mi armario el cofrecito y extraje el espejito. Pensé en colgarlo al lado del espejo grande, pero di un mal paso y resbalando me caí sobre ellos. Afortunadamente maniobré un poco la caída de los espejos. Ambos finalizaron sobre mi cama. En ese momento me pareció ver que el espejo pequeño se fundió en el grande. Me sorprendí y pensé que era mi imaginación. Empecé a buscar el espejo pequeño en el piso y por todos lados, pero no lo encontré. Al ver que no lo hallaba pensé que estaría debajo del espejo grande, pero no lo localicé. Entonces decidí continuar colgando el espejo grande. Clavé la puntilla en la pared, y estaba terminando de instalar el espejo grande en el muro, cuando de repente se empezó a generar variaciones en las propiedades físicas del espejo. Empezó a generarse movimientos plasmáticos muy rápidos en forma de ondas de adentro hacia afuera, y de afuera hacia adentro. Podía ver miles, millares de partículas que se movían. Quise dar un paso hacia atrás y caí sentada en la cama. Pude ver diferentes colores salir y entrar en el espejo: verde, azul, blanco, amarillo, naranjas, rojos en diferentes gamas que se mezclaban a la vez. El borde del espejo donde estaban los símbolos empezó a mezclarse también y de repente empezó a crecer rápidamente. Yo solo podía contemplar el fenómeno que se extendió exactamente hasta las esquinas de la pared que estaban frente a mí, y luego se detuvo. Ahora ese espejo era del tamaño de mi pared. Era algo extraño, y mientras el fenómeno se producía caminé de espaldas en 4 patas, por encima de mi cama y las almohadas, hasta que salí por el otro borde de la cama. Esperé un instante, pero nada sucedía. Yo veía mi imagen en el espejo, pero no se proyectaba la pared de atrás, ni mi cama,
Giré mi cabeza a ver si era que no había pared, pero ahí se encontraba la pared con el crucifijo. Parecía que yo estaba dentro del espejo, y respiraba fuerte. Pero terminé por calmarme al ver que no pasaba nada más. Después de un rato dejé de sentir temor. Me acerqué con curiosidad, me encaminé por encima de mi cama hasta verme claramente en el espejo, y noté en mi retaguardia algo más. Era una especie de bruma blanca, iluminada a la vez. Era una imagen borrosa. Giré a ver si había alguien, pero solo estaba el crucifijo en la pared. Estaba sola en mi habitación. Me dije, ¿qué es esto? Miré de nuevo al espejo, y de repente la imagen detrás de mí empezó a aclararse lentamente. Era un ser gigante de rasgos divinos que brillaba sutilmente, ojos blancos y un aro azul que los bordeaba. Su vestido o cuerpo era una infinidad de lucecitas unidas en gamas violeta y lila. Lo veía flotar. No se veían sus pies. Era realmente majestuoso. Sus labios carmesíes, y su faz como una porcelana. Me sonrió. Tenía alas. Me quedé absorta al verla. Pero su presencia me hizo sentir tranquila y protegida. Sabía que ella era la que siempre me acompañaba a todos los lugares, y era esa bruma que siempre aparecía en mi espejo, pero que solo hasta hoy podía identificar y saber quién era. Entonces le sonreí tímidamente. ¿Quién eres? Le pregunté. Dijo, me llamo Aptenia, yo soy tu pensamiento puro. Entonces dos imágenes emergieron a cada lado de ella. Giró su cabeza hacia su lado derecho, y dijo, asignale un nombre. A su lado derecho, vislumbré una pequeña, que pude distinguir, era yo cuando tenía 5 años, y a su izquierda era una mujer mayor, elegantemente vestida pero que no conocía. Y dijo, ambas eres tú, la pequeña la reconoces, ¿verdad? Yo confirmé con la cabeza. Y la mujer mayor, serás tú en el porvenir. Dije, soy yo cuando sea grande. Me quedé un instante divagando en mis pensamientos. ¿Qué nombre les daría? Yo me llamo Saudes y si ellas son yo misma. ¿Cómo les pondré? Ya sé, una será Sau y la otra Des. Me quedé pensando un instante y dije, ¿y yo qué seré, entonces? Fue así que buscando cómo complementar los nombres las llamé, pequeña Sau y la grande Des. Era la mejor rima que había encontrado. De frente al espejo, me localizaba en medio de las dos, me dije inmediatamente. Y yo seré, UD, en ese instante pensé en la abreviación de usted. Con el tiempo me enteré que realmente UD en griego significaba día. Mi madre me dijo que el día que nací había varios árboles inmensos de sauces. Ella podía divisarlos detrás de la ventana desde la habitación del hospital, y se puso a pensar qué nombre me pondría. Y que automáticamente cambió la C de sauces por la letra D, quedando Saudes. Sin saber el verdadero significado que ello conllevaba, simplemente a mi madre le sonó natural. A partir de ese día Aptenia me explicó cómo podía guardar el espejo en el cofre. Ahora el espejo grande se guardaría en el cofre. Simplemente deslizando con mis manos en forma de caricia y ubicando el cofre lo más aproximado posible, él entraba automáticamente como si fuera líquido, como la primera vez que lo había encontrado. Igualmente asimismo podía sacarlo cuando quisiera. Luego de ese día lo escondí bien al fondo de mi armario para que nadie lo encontrara. Desplacé el crucifijo detrás de mi cama, así quedaría esa pared de enfrente vacía. Sería menos complicado para cuando quisiera utilizar de nuevo el espejo.